nuestro Señor Jesucristo continúa explicando a sus oyentes lo referente al reino que vino a establecer. Luego de explicarlo por medio de una poderosa semilla capaz de posicionarse en el mundo entero lenta y discretamente, ahora lo explica por medio de unas pocas y sencillas palabras que encontramos en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y Lucas 13:20 y 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Otra vez, el Señor demuestra su perfección como maestro al llevarlos a una imagen que era común para ellos. No había una mujer en aquel tiempo que no supiera cómo preparar el pan, y no había hombre que, si no lo había preparado, por lo menos había visto a su madre y esposa prepararlo durante años. Como para mí no es tan común, para poder hacer este estudio tuve que revisar mucho material, y no solamente bíblico. Primeramente pensé que debía revisar algo de cocina, porque la levadura es común en el pan, pero de allí mi curiosidad me llevó a desempolvar conocimientos de escuela de hace muchos años, y así encontré que la levadura en sí misma no es buena ni es mala. Haremos un viaje que nos llevará desde puntos de vista sencillos y comunes hasta lo verdaderamente sublime. Empecemos. Voy a leer un poco de información, porque de ella voy a sacar unos puntos que nos van a servir para la explicación espiritual de las palabras de Jesús. Primero, sepamos que a la levadura se le denomina también fermento. La levadura es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Es también una sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla. Se emplea en repostería y en la elaboración de cerveza. Las levaduras son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación, predominantemente alcohólica, de diversos compuestos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. La levadura es la primera célula eucariota en la que se ha intentado expresar proteínas recombinantes, debido a que es de fácil uso industrial, es barata, cultivarla es sencillo y se duplica cada 90 minutos en condiciones nutritivas favorables. Además, es un organismo fácil de modificar genéticamente, lo que permite realizar experimentos en pocos días o semanas. Esto que les he leído es de lo que vamos a extraer algunos puntos espirituales. Si les quedó un poquito de curiosidad en cuanto a las células y todo eso, bien pueden revisar su información de la escuela. Hablar de levaduras no es tan solo hablar de pan suavecito y delicado. Por eso, esta parábola nos da la oportunidad de ir mucho más lejos de lo que sus pocas palabras nos pueden hacer pensar. En la naturaleza existen diferentes tipos de levaduras. Tampoco voy a hablar de todas. Trataré únicamente la Saccharomyces cerevisiae, que es la más común, que se utiliza en panadería para hacer pan, masa de pizza, bollos, etc., como un agente de fermentación que convierte los compuestos fermentables presentes en la masa en gas dióxido de carbono. Esto hace que la masa se expanda o aumente a medida que el gas forma burbujas o bolsillos. Cuando se hornea la masa, la levadura muere y las bolsas de aire quedan fijadas, dando al producto horneado una textura suave y esponjosa. La mayoría de las levaduras utilizadas en panadería y pastelería son de la misma especie que las usadas en la fermentación alcohólica. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué es la fermentación?
pues la fermentación es un proceso bioquímico en el que una sustancia orgánica se transforma en otra, generalmente más simple, por la acción de un fermento. En la Biblia encontramos también diferentes tipos de levaduras, siendo los pasajes en los que se menciona los siguientes. Mateo 16, 6, 11 y 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Primera de Corintios 5, 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y finalmente, Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. En estos pasajes podemos ver que en sus menciones se trata de algo malo. Los fariseos y saduceos tienen un tipo de levadura que es su doctrina, pero no es una buena doctrina, sino que nos dice en Lucas que esta es de hipocresía. Luego se menciona otra de la que también hay que guardarse, y es la de Herodes. En Corintios compara la levadura con la jactancia y dice que es bueno ser personas nuevas sin levadura, porque esa vieja levadura es de malicia y maldad. Por todas estas razones nos es difícil comprender por qué el Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nos preguntamos si lo referente a la levadura es malo y en el Antiguo Testamento se mandó a usar pan sin levadura como dedicación especial. Entonces, ¿qué debemos entender de esta parábola? Las explicaciones, como en todas las parábolas que el Señor no explicó, son muy variadas, y es necesario discernir cuidadosamente para poder transmitir esa información a otras personas, porque las palabras mismas son levadura que se expande. Y ay de mí si lo hago en forma maliciosa o mentirosa. Hay algunas interpretaciones que dicen que la masa es la iglesia y la levadura es el pecado que entra calladamente entre ella y que llega a un momento en el que toda la iglesia está corrompida. Esto definitivamente no puede ser, porque la iglesia no puede mancharse, ensuciarse ni corromperse con nada. Yo sé que es difícil de asimilar esto, pero la iglesia debe ser pura y sin mancha. Algunas veces en el núcleo de personas que nos reunimos juntos, hay algunos que son los peces que son echados de regreso al mar cuando se escoge la pesca, o son la cizaña en medio del trigo, o las cabritas paciendo junto a las ovejas. Ellas pueden ser todo esto, pero iglesia no son. Recordemos que las apariencias nos engañan a nosotros, pero Dios no puede ser burlado. Él conoce los corazones fieles que le sirven. Es imposible que la iglesia sea corrompida y mucho menos, aún como dicen algunos, corrompida en su totalidad, hasta que no quede ni un poquito de masa pura. Otra interpretación dice que la masa es el mundo y la levadura es la iglesia, y que llegará un momento en el que su influencia alcanzará absolutamente todo el mundo.
que a donde veamos habrá cristianos fieles. Aunque este pensamiento es muy noble, debemos recordar que muchos son llamados y pocos los escogidos, que el mundo siempre será ese que rechaza la verdad. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hemos de entender estas palabras? ¿Eran una comparación buena o mala? Veamos, si la parábola de la semilla de mostaza nos habló de un posicionamiento material y físico de la semilla, esta nos habla de lo que el reino va a hacer internamente en las personas a las que alcanza. Con la levadura pasan ciertas cosas. Entre ellas notamos que la influencia de la levadura en la masa es algo interno. Mateo y Lucas dicen que la mujer escondió la levadura en la masa. Siempre encontramos las figuras que nos hacen notar que la evangelización no es algo que se da por casualidad. Hay una mujer con la clara intención de realizar el acto. Ella sabe lo que hace. Es bueno mencionar también que hacer pan es algo que lleva su tiempo. La masa se debe preparar cuidadosamente y luego dejarla en reposo un tiempo para que la levadura actúe. En la actualidad hay levaduras que actúan muy rápidamente, pero el reposo de la masa siempre es necesario, aunque se trate de unos pocos minutos. Convirtamos esto al área espiritual. La persona que predica el evangelio debe preparar el camino o la masa. Estas pueden ser las palabras que va a decir, los ejemplos que va a usar, la forma en la que va a abordar a alguien, o puede ser ese alguien, invitarle a un café, hacernos amigos de esa persona antes de imponerle el evangelio como tal. No está bien llegar a las personas con el infierno abierto. La masa se prepara. Luego, cuando está lista, el reino entra en esa persona. Entendamos el reino como la palabra de Dios, el Espíritu Santo que le hace ir teniendo cambios en su vida, así como lo hizo en mi vida. Muchas veces suponemos que una persona se bautiza y a los 3 minutos ya debe tener una aureola sobre su cabeza y se ha olvidado de todo su pasado. Es muy difícil para nosotras, que contamos solo nuestros pequeños errores, el ver los grandes pecados de nuestros hermanos y los acusamos de no tener voluntad de cambiar, de estarse resistiendo a que Dios actúe en ellos. Debemos tener la paciencia de esa mujer. La levadura, una vez se ha escondido en la masa, no va a hacer más que actuar. Y esto nos lleva al siguiente punto. Aquello que tiene levadura no se puede esconder. Hay muchas formas de hacer pan delicioso. Y aunque hay muchas maneras de suavizarlo, aquellas a las que nos encanta el pan, sabemos que un pan sin levadura se nota. Tiene algo diferente a aquel que sí la tiene. Una persona en la cual ha actuado el evangelio no se va a confundir con aquellos en los que no actúa. En algún momento los vecinos, compañeros de trabajo y su misma familia va a notar el cambio que ha habido, obviamente para bien, y le dirá: ¿qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? Tu carácter no era así. Tus respuestas y tus reacciones son muy distintas a como eras antes. Has cambiado para bien, porque la levadura tiene una capacidad para realizar la descomposición. Por lo general, se nos hace muy difícil cambiar. Son dichos muy usados. Es que así nací, así soy yo, nadie me va a decir cómo debo ser, y cosas por el estilo. ¿Qué sellamos con un si les gusta bien y si no, ni modo? Pero ¿sabes que una persona en la que está actuando el reino de Dios cambia sin necesidad de que otros le estén señalando sus errores? Conforme se va empapando del conocimiento espiritual, nota que hay muchas cosas en su vida que no le agradan y quiere agradarle, así que cambia, poco a poco, sin que esto sea una carga. Una persona en la que Dios está actuando se preocupa por ser un buen ejemplo para todos aquellos que lo vean. Sabe que es muy posible que él o ella sea la única Biblia que algunas personas leerán, y como ama esas almas, procura ser el mejor ejemplo para ellos. Apreciemos entonces en la levadura la cualidad o capacidad de hacer cambiar aquella masa en la cual es escondida. Es un organismo fácil de modificar genéticamente. Por esto, la Biblia dice que estamos en constante transformación. Efesios 4:13 dice que esto termina hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No quedará nada, absolutamente nada de lo que somos ahora. Toda nuestra naturaleza será cambiada, y esto provoca a su vez la fermentación de otros con los que se mezcla. Todas las personas van a sufrir la influencia de una persona en la que actúa el reino de Dios. Y digo sufrir en buen sentido, como el de ser afectados. Esta influencia es contagiosa. Se duplica cada 90 minutos en condiciones nutritivas favorables. A lo mejor no es tanto así con las personas, pero debe crecer. Se debe contagiar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Entendemos así las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios que vino a establecer no solamente se debía posicionar físicamente al alcanzar cada rincón del planeta, sino que debe actuar en nuestro ser desde el interior. Pero no se va a quedar allí, sino que éste debe ser visible a todos los que nos conocen. Cuando el Señor se refirió a tener cuidado con la levadura de los fariseos, saduceos y la de Herodes, no dijo tener cuidado con la levadura en sí, sino con la levadura de ellos, ya que estos también buscaban simpatizantes, trataban de expandir sus enseñanzas y el Señor Jesucristo previene a sus seguidores para que no permitan que estos se metan en su corazón y luego resulte que son parte de estas sectas en las que él mismo dijo reinaba la hipocresía. Pasaba también en aquellos tiempos y específicamente en este en el que el Señor habla, que no había levadura a la mano como la hay ahora. Lo que se hacía era que de la masa leudada se guardaba un poquito, que era el que iba a leudar la siguiente masa que se haría. Las mujeres debían tener el sumo cuidado de preservar siempre una pequeña bolita de masa leudada. Si no lo hacían, se verían en la penosa situación de pedir levadura a sus vecinas. Y esto era una clara demostración de que esa mujer no era una buena ama de casa. Si de casualidad recuerdan los tiempos de las abuelitas en las que el fuego nunca se apagaba por completo, me comprenderán. ¿O será que solo yo vi eso? Mi abuelita dejaba un leño grande encendido debajo de las cenizas, para el siguiente día solo destaparlo y ponerle más leña y listo. Esto era porque conseguir fósforos en aquellos lejanos lugares no era posible. Algo parecido sucedía con la levadura. Esto me recuerda a los planes magníficos que nuestro Señor Dios tiene para su iglesia. Por más cambios que haya y por más sectas que surjan, Él dice que siempre se guardará un remanente. Lo guardó de Israel, lo guardó en los tiempos del profeta Elías y no debemos dudar que por más que azoten las turbulencias y por más que a los que llamamos iglesia se desvíen y se dejen corromper por doctrinas de hombres, en algún lugar va a haber siempre un pequeño grupo de personas que conservan la sana y pura doctrina que el Señor dejó. Otro símil que quiero hacer es que para preparar pan, la persona que lo hace, en el caso de la parábola, la mujer está haciendo pan, aunque no la vemos que está haciendo pan. El tiempo que la masa está en reposo para su crecimiento, la mujer hace otras cosas y parece que no está pendiente de su masa. Pero ella sabe cuándo será el tiempo indicado para poner esa masa al horno. No lo olvida. No dejará que la fermentación se pase, pero no lo va a hornear antes de tiempo. Pienso en el Padre Celestial de esta manera. Él ha puesto la levadura a actuar en esta masa que es el mundo. Él sabe cuándo será el momento apropiado para el siguiente paso. No nos ha olvidado. Es que al igual que la mujer, Él sabe los tiempos y sus tiempos son perfectos. Hasta aquí llegamos con este estudio, que aunque son unas pocas palabras, podemos ver que esconde un gran misterio. La levadura no es mala. Si los judíos han celebrado la fiesta de los panes sin levadura, no es porque ésta sea mala. Si lo fuera, el Señor la hubiera prohibido, al igual como lo hizo con los animales inmundos que claramente les dijo que no debían comer. Los panes sin levadura se trata de una conmemoración a la salida de Egipto que se hizo a prisa. No hubo tiempo de esperar a que la levadura hiciera efecto en las masas. Cuando salieron de allí, hornearon pan para el camino a como estaba la masa. Muchos lo hicieron con la masa sin leudar para nada.
Obviamente, este pan no es tan sabroso ni apetecible como lo es un pan suave y esponjoso, pero no se come por gusto o por antojo, se hizo por la necesidad de huir de Egipto. En su peregrinaje por el desierto también era difícil saber cuánto tiempo estarían en un lugar, así que lo común era hacer el pan sin mucha espera. Y así llegamos al final de este estudio. Dejemos que el reino actúe en nosotras hasta transformarnos por completo, queridas hermanas. Y esperemos también que actúe a su tiempo en nuestros hermanos, que según nosotras están lejos de vivir una vida cristiana aceptable. La levadura hará efecto. Solo esperemos. Les agradezco mucho su atención. Si este estudio le pareció interesante y ha sido de bendición para su vida, no deje de compartirlo con sus amigos. Suscríbase si aún no lo está y active la campanita de notificación para que sepa cada vez que subo un nuevo video. Y recuerde también que sus manitas arriba y comentarios son muy importantes. Muchas bendiciones para su vida. Hasta pronto.